El umbral de la noche, por Stephen King. Relato número 3, Marejada nocturna, parte 1. Cuando el tipo estuvo muerto y el olor de su carne quemada se hubo despejado del aire, volvimos todos a la playa. Cory tenía su radio, uno de esos aparatos de transistores del tamaño de una maleta, que se cargan con 40 filas y que también pueden grabar y reproducir cintas magnetofónicas. En verdad, la calidad del sonido no era excepcional, pero eso sí, era potente. Cory había sido rico antes de la A6, pero esos detalles ya no interesaban. Incluso esta enorme radiomagnetófono no era más que un hermoso trasto. En el aire solo quedaban 2 emisoras de radio que podíamos sintonizar. Una era la WKDM de Portsmouth, con un disco hockey palurdo que padecía delirios religiosos. Ponía un disco de Johnny Ray, leía un pasaje de los Salmos sin omitir ningún sílabo, como James Dean en Al este del Edén, y después lloraba un poco más. Siempre la misma jarana. Un día cantó Bringing in the Ships con una voz quebrada y gangosa, que nos puso histéricos a Needles y a mí. La emisora de Massachusetts era mejor, pero solo sintonizábamos por la noche. La controlaba una pandilla de chicos. Supongo que se apoderaron de los equipos de transmisión de la WRKO o la WBZ, después de que todos partieron o murieron. Solo empleaban siglas chistosas como W-droga o K-oñeo o WA6 o cosas parecidas. Muy graciosas de veras, como para morirse de la risa. Esa era la que escuchábamos al volver a la playa. Yo le había cogido la mano a Susie. Kelly y Joan marchaban delante de nosotros y Needles ya había pasado la cresta del promontorio y se había perdido de vista. Cory marchaba a retaguardia, balanceando la radio. Los Stones cantaban Angie. ¿Me amas?, me preguntó Susie. Eso es lo único que quieres saber. ¿Me amas? Susie necesitaba que la reconfortara constantemente. Yo era su osito de juguete. No, respondí. Susie estaba engordando y si vivía el tiempo suficiente se pondría realmente fofa. Ya era demasiado pomposo. Era una basura, dijo, y se llevó la mano a la cara. Sus uñas laqueadas refulgieron fugazmente bajo la media luna que había asomado hacía media hora. ¿Vas a llorar otra vez? Cierra el pico, contestó ella. Sí, me pareció que iba a echarse a llorar de nuevo. Llegamos a la cresta y nos detuvimos. Siempre tengo que detenerme. Antes de la A6, esta había sido una playa pública. Turistas, grupos que organizaban picnics, chiquillos con los mocos colgando y las abuelas gordas y flácidas con los hombros quemados por el sol. Envoltorios de caramelos y palitos de pirulines en la arena. Toda la bella gente magreándose sobre sus mantas de playa. Más el olor de los tubos de escape del aparcamiento, de las algas marinas, del aceite Copperton. Pero ahora la basofia y la mierda habían desaparecido. El océano lo había devorado todo,
absolutamente todo, con la misma indiferencia con que uno podría devorar un puñado de Cracker Jacks. No había gente que pudiera volver a ensuciar la playa. Solo nosotros, y no éramos tantos como para hacer demasiado estropicio. Y creo que además estábamos enamorados de la playa. ¿Acaso no acabábamos de atribuirle una especie de sacrificio? Incluso Susie, la putilla Susie, con su culo gordo y sus pantalones Oxford. La arena era blanca y ondulada, y solo estaba alterada por el límite más alto del las pleamar. Una franja sinuosa de algas, conchas marinas y resaca. La luna proyectaba negras sombras semicirculares y pliegues sobre lo que todos los elementos existían. La torre abandonada del salvavidas se aldaba blanca y esquelética a unos 50 metros de las casetas de baño, apuntando al cielo como la falange de un dedo. Y la marejada nocturna, que despedía grandes trombas de espuma y que estallaba contra los acantilados hasta donde alcanzaba la vista, con incesantes embates. Quizá la noche anterior, esas mismas aguas habían estado a mitad de trayecto de Inglaterra. Angie por los Stones, anunció la voz quebrada de la radio de Cory. Estoy segura de que os agradará un eco del pasado, que suena como los dioses, directamente del surco, un disco que gusta, os habla Bobby. Esta debería haber sido la noche de Fred, pero Fred tiene gripa, está completamente hinchado. Susie eligió ese momento para reír, aunque las lágrimas todavía le colgaban de las pestañas. Apresuré la marcha hacia la playa para hacerla callar. «¡Esperad!», gritó Cory. «Bernie, hey Bernie, aguarda». El tipo de la radio leía unas coplillas obscenas y se oyó en el fondo de la voz de una chica que le preguntaba dónde había dejado su cerveza. Él contestó algo, pero nosotros ya habíamos llegado a la playa. Miré atrás para ver cómo se las ingeniaba. Cory se deslizó sobre el culo como de costumbre y me pareció tan ridículo que lo compadecí un poco. «¡Corre conmigo!», le dije a Susie. «¿Por qué?», le di una palmada en las nalgas y chilló. «Solo porque se me antoja». Corrimos. Ella se quedó rezagada, resollando como un caballo y pidiéndome a gritos que acortara el paso. Pero yo me la quité de la cabeza. El viento zumbaba en mis oídos y me hacía flamear el pelo sobre la frente. Olía la sal de la atmósfera penetrante y acre. Restallaba la marejada. Las olas parecían una espuma de cristal negro. Me quité las sandalias de goma con sendos puntapiés y corrí descalzo por la arena, sin que me inquietara el pinchazo ocasional de una concha. Me bullía la sangre. Y entonces vi la tienda. Needles ya estaba dentro y Kelly y Joan estaban al lado, cogidos de la mano y mirando el agua. Hice una cabriola. Sentí que la arena se colaba por el cuello de mi camisa y aterricé junto a las piernas de Kelly. Este cayó encima y me frotó la cara con arena mientras Joan reía. Nos levantamos y nos reímos. Susie había dejado de correr y se acercaba pesadamente a nosotros. Cory casi la había alcanzado. «¡Qué fogata!», comentó Kelly. «¿Crees que vino desde Nueva York, como dijo?», preguntó Joan.